Gracias por estar todos con nosotros. Nos sentimos muy honrados de su presencia. Bien, pero vamos ya a la palabra del Señor, por favor. Quisiera que buscara ahí en su Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer para comenzar 4 versículos. Vamos a tratar de explicar todo lo que pasó aquí. Es un momento, es un milagro tremendo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque una cosa es la multiplicación de los panes, que no deja de ser maravilloso. Pero de repente alguien que tenía 4 días de fallecido, de repente ser levantado, eso es algo formidable. Y por supuesto estamos hablando de Lázaro, ¿verdad? Estamos hablando de Lázaro, el amigo de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Marta y de María. De él vamos a hablar. Así que vamos a buscar, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, por favor. El tema de ahora es el poder del creer, el poder del creer. Realmente el poder viene de Dios, pero ¿por qué no actúa el poder de Dios tantas veces como nosotros quisiéramos? Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre el poder del creer. Hermana Rosita Solórzano, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermana Glenda, gracias por estar con nosotros también. Es una bendición tenerles a todos, amados hermanos, en sintonía de esta transmisión. Ok, mis hermanos, vamos a darle lectura a la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire cómo dice, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice así la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le entregó los pies y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, versículo 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a leer de nuevo el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Padre, vamos a comenzar a compartir tu palabra. Te imploramos en el nombre de Jesucristo, Dios, que nos bendigas ahora con el entendimiento de tu palabra. Permítenos compartirla y permítenos recibirla, Señor. Que sea la palabra de Dios y tu Santo Espíritu haciéndonos meditar en tu palabra, Señor. Muy poco tengo que decir, sino es a través de tu Santo Espíritu. Por eso te imploramos que sea tu Espíritu Santo el Maestro en este lugar. Padre Celestial, en este tiempo tan difícil, oramos, Dios, por cada una de las personas que puedan estar enfermas de esta tremenda enfermedad, Señor, de este tremendo virus. Padre Celestial, haz la obra y sana. Oramos también, Padre, por cada doctor, por cada trabajador de la salud, por cada persona que colabora con todo esto, Señor, por enfermeras, inclusive por los conductores de las ambulancias, por las personas de limpieza de los hospitales, Señor, por cada policía, Padre Celestial, que está prestando labor, por cada soldado, por cada persona que dedica su tiempo a servir, Señor. Hay muchos voluntarios, Padre, ofreciendo su tiempo y poniendo en riesgo sus vidas. Te imploramos que los cuides, Dios, que los sanes, Padre. Son los ejércitos que tú has mandado, Dios, a enfrentar en primera línea a este coronavirus, Dios. Gracias por la vida de cada uno. Te suplicamos que les guardes. Oramos también, Señor, por nuestros enfermos, Padre. Oramos por la hermana Elsa Ramos. Gracias, Dios, porque ella ha ido mejorando. Oramos por el hermano José González. Seguimos pidiendo, seguimos clamando, Señor. También oramos por la hermana Vilma Gutiérrez, esposa de nuestro hermano Manasés, Señor, y que la niña que viene en camino venga
perfecto, Señor, que todo salga bien, Padre Celestial. Y también oramos por la hermana Roxana Cristales, manténla limpia, Señor, que no esté positiva de este coronavirus, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Ponemos toda esta situación que tenemos a nuestro alrededor en tus benditas manos, Señor. Queremos estar en paz escuchando tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Oramos por los empleos. Oramos por aquellos empleos que se han perdido, pero también oramos más, Señor, por aquellos que van a venir, Señor. Gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, pues fíjese que esta es una de las porciones de la Biblia, y el siguiente capítulo, que son tremendos porque nos habla del poder de Dios y nos revela entre este capítulo cuando el Señor Jesucristo dice el poder que Él tiene. Y no solamente que el poder que Él tiene, sino que esos eventos que van a acontecer dependen exclusivamente de Él, porque Dios le ha dado a nuestro Señor Jesucristo toda la autoridad. Ahora, la situación es que el tema de ahora es el poder del creer. Dios ha puesto en esa palabra y en todo lo que esa palabra representa prácticamente todos los beneficios de la Biblia. Tomemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros, derramó su sangre, se sacrificó, fue levantado en una cruz, en su cabeza fue puesta una corona de espinas, sus manos, sus pies fueron atravesados por tremendos clavos, su costado fue perforado, su sangre fue totalmente derramada, su espalda fue llena, castigada con latigazos, todo para pagar el pecado de la humanidad. Mas, sin embargo, ese pago, ese sacrificio se enlaza con nosotros en el creer. Dice que Cristo murió por nosotros para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el creer nos hace la entrada a ese sacrificio perfecto, nos limpia de pecado, rompe las cadenas de maldad que tenía Satanás puestas sobre nosotros, la influencia demoníaca y todo lo que había en nuestro alrededor. Con la muerte de Cristo, cuando nosotros creemos en Él, el imperio del mal es cortado frente a nosotros y nosotros somos completamente libres para entregarnos al Señor. Y dice la Biblia que nos dio vida eterna, pero el lazo de eso que hizo Dios, de eso tremendo que hizo Dios, a esa vida en abundancia que dice el Señor que nos da, y a esa vida eterna que el Señor ya nos concede, el lazo que une a eso, la entrega de Cristo y los beneficios de la salvación, está en el creer. No, el mundo no es salvo porque Cristo murió. No, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos que el creer es la posesión más grande del cristiano, porque eso es lo que, por decirlo de alguna manera, lo que lo califica. No sus obras, no lo bueno que es, no lo bien portado que es, sino que su corazón, su mente fue convencida y pudo creer en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que Él es el camino al Padre y que no hay otra manera de llegar al Padre. Entonces, pero la llave está en el creer. Entonces, mis queridos hermanos, el creer prácticamente es la llave que da paso al poder en nosotros. El poder que no solamente para trasladar los montes a la mar, eso es tremendo, ¿no? Pero el poder para cambiar, el poder para pasar de alguien preso de vicios a libre, el poder de soltar todas aquellas cadenas que teníamos nosotros que nos ataban a nuestro pasado y que hacían de nuestro pasado duplicábamos nuestro pasado para nuestro futuro. Cuando nosotros creemos, dejamos totalmente el pasado atrás
Y el pasado no tiene por qué repetirse en nuestro futuro, porque Cristo nos perdona y nos limpia. Y eso no quiere decir, mi hermano, que cuando usted recibió a Cristo, usted a partir de ahí, usted es perfecto. ¡Qué bueno fuera! Pero no es así. Nosotros seguimos siendo débiles, nosotros seguimos siendo las mismas personas, pero somos perdonadas y tenemos la ayuda del Señor. Entonces, ese poder nos abre la puerta a la acción del Espíritu Santo en nosotros y la acción de Dios en nosotros y nos hace literalmente, como dice la Escritura, nuevas criaturas. Si alguien no cree, todo lo que la Biblia dice nunca se va a realizar en él porque son promesas a las cuales se llega a través de la fe. Entonces, esta porción que hemos comenzado a leer, los 4 versículos primeros, habla de un milagro que para mí es uno de los milagros más sorprendentes de toda la Escritura, porque tratan de cuando el Señor Jesucristo resucitó a un amigo muy querido de él. Un amigo que estaba enfermo. Fíjense que si usted ve los versículos, los capítulos anteriores y principalmente usted ve el Evangelio según San Lucas, narra que el Señor Jesucristo tenía la casa de Lázaro, de Marta y de María, la tenía como un lugar de descanso. Cuando él comenzaba sus campañas de evangelismo y caminaba, dicen los estudiosos que Jesucristo caminaba un promedio de 20 kilómetros al día. O sea, en relación a todo lo que caminaba, pues entonces tenía un promedio de 20 kilómetros al día. Entonces, de repente, él como era un Dios perfecto y todopoderoso, sujeto a un cuerpo humano, a las debilidades de un cuerpo humano, eso se llama unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios, pero el Dios sujeto a la debilidad humana. Entonces, él se cansaba y por eso es que él se retiraba a descansar y se retiraba a orar. Entonces, uno de los lugares donde él descansaba era la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Entonces, él era muy querido ellos eran muy queridos por el Señor y por eso es que cuando Lázaro se enfermó, le mandaron a decir de la siguiente manera. Mire, por favor, dice el versículo 3, por favor, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. No le llegaron a decir Lázaro, no le llegaron a decir de otra manera, sino que prácticamente le llegaron a decir a aquel ser querido, aquel tu amigo que te apoya tanto, él está enfermo. Yo supongo que ellas pensaban que cuando el Señor Jesucristo recibiera la noticia, él iba a salir corriendo a sanar a su amigo que le había servido tanto en su ministerio. Pero el Señor Jesucristo tuvo una actitud que yo pienso los discípulos no comprendieron y sus amigos no lo comprendieron. Él como hombre estaba supuesto a dejar todo, pero el Señor no dejó todo. Él estaba enfocado en lo que tenía que hacer, que era predicar la palabra, mostrarse él y mostrar el camino que llevaba al Señor, que él era él mismo. Entonces no dejó de predicar. Y vean lo que dice el versículo 4. Estamos en Juan 11, 4. Vean lo que dice aquí. Dice, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, vean por favor que el Señor Jesucristo tenía en él todo el poder para sanar a Lázaro. Pero todo esto estaba planificado y ahí vemos nosotros lo que tocamos constantemente, la providencia del Señor. Dice la Biblia, dice el rey David: hubiese yo desmayado si no supiera que vería la misericordia de Dios en la tierra, el favor de Dios en la tierra. Si nosotros no supiéramos, mis queridos hermanos, que Dios tiene el control, estuviéramos desesperados, creo yo, con todo lo que está pasando. Y cuando vemos a los gobiernos, y mire que yo vivo en el país, se supone, y no que supone, sino que es más poderoso de la tierra.
Y cuando aquí vemos las noticias y las cantidades de dinero que este país de repente saca al mercado, manda, y la gente recibiendo un cheque o dos cheques de 1,200, de 1,000 no sé cuánto, cada familia recibiéndolo, y ese dinero no se va a regresar. ¿Qué país puede hacer eso? Son trillones de millones de dólares. Trillones de dólares, perdón. Y usted ve que este país lo hace y parece que lo va a volver a hacer. Pero con todo y eso, todo el dinero que suelta, todo el dinero en investigaciones, todo el dinero puesto buscando la respuesta en científicos, comprando esto, comprando los suplementos para la salud que se necesitan, las mascarillas y todo eso, no puede hacer nada, no puede hacer mucho. Estaba hablando el presidente la otra vez que este país ha hecho 7 millones de pruebas, amados, pero ¿cuántos millones de personas estamos en este país? Esto se ha salido de las manos absolutamente de todo gobierno, de toda persona, y esto, mire, no respeta ni edad, no respeta ni credo, no respeta ni estatus económico, social, no importa el sexo, no importa la edad. Si usted se acerca a alguien que es positivo, se va a enfermar. Entonces, vea por favor que parece que todo se ha salido de control, pero yo puedo traer ese versículo 4 aquí a la palestra, puedo traerlo y mencionárselo a usted, porque nada se ha salido del control de Dios. Y aunque el mundo esté desesperado y se acusen países unos a otros, siempre el control está en nuestro Dios. Él ha permitido todo esto para su gloria, y Él en su momento lo va a quitar para eso, para su gloria, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por todas las personas. Mire lo que dice, por favor, y le vuelvo a leer el versículo 4, y yo quiero que lo ponga esto en su corazón. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿qué estaría dispuesto usted a hacer? ¿Qué estaría dispuesto usted a sobrellevar para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Para que Jesucristo sea glorificado. Piénselo por favor. Si usted es ya creyente, quiero hacerle una pregunta directa. ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Qué estaría dispuesto a dejar porque el nombre del Señor sea glorificado? Un cristiano me diría: cualquier cosa, pastor. ¿Y entonces por qué se queja? ¿Por qué se queja de la situación? Es que perdí el trabajo. Glorifique a Dios en esa necesidad. Permita que el poder de Dios obre. Dejemos de quejarnos y veamos el propósito de Dios. Si usted no encuentra qué, pregúntele al Señor. La Biblia dice en Santiago que el que esté falto de sabiduría se la pida a Dios, y Él la va a dar abundantemente y sin reproche le será dado. Pero esta situación, mi querido hermano, no es para destrucción de la humanidad. Es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sanador, que es nuestro cuidador, sea glorificado, sea verdaderamente exaltado. Entonces, tenemos que esperar pacientemente los hijos del Señor, sabiendo que Dios tiene el control. Y fíjense que tanto el Señor tiene control, porque no podemos dudar, y ya vamos a ver en los versículos más adelante, que el Señor realmente amaba a Lázaro. No es que no le importaba, es que tenía el control. Y no es que no supiera que iban a sufrir, sabía que iba a sufrir, pero era necesario. En el sufrimiento, amados hermanos, yo quiero que ponga atención a esto. En el sufrimiento es cuando nosotros verdaderamente aprendemos. En la abundancia muchas veces no aprendemos. Podemos lograr tener dinero y podemos tener ciertas victorias, recibir el reconocimiento de los demás, inclusive el respeto y la admiración de los demás. Pero realmente es en el sufrimiento, es en el quebrantamiento, como dice el Salmo, que los sabios aprenden más en el luto que en la fiesta. Y el necio prefiere estar en la fiesta, pero el sabio en el luto. Es decir, el sabio le saca todo el jugo a las situaciones difíciles. El necio llora, grita y quiere salir de ahí, pero el sabio aprende.
y ocupa todo lo aprendido para una próxima ocasión y aprende a crecer. Pero para que alguien pueda crecer, tiene primero que creer. Para que alguien le pueda sacar este provecho a lo que estamos pasando, tiene que creer que todo está bajo control. Tiene que permitirle al Señor en su mente y en su corazón. Tiene que darle crédito al Señor. Tiene que aceptar lo que Dios está haciendo y decirle al Señor, Señor, yo confío en ti. La Biblia dice en Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos cuyo propósito del Señor son llamados. O sea, vea por favor que la Biblia dice que si nosotros confiamos en Dios, esperamos en Dios, cualquier cosa que esté aconteciendo va a ser buena para nosotros. Pero usted tiene que darle crédito a esas palabras. Usted tiene que darle crédito a la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios la tiene bajo control. Y el Señor, fíjense que el Señor estaba a un par de días de distancia, no estaba lejos. El Señor podía salir y estar en un par de días o antes en la casa de Lázaro, mas sin embargo, Él todo lo tenía calculado. Y siguió predicando y siguió hablando con otras personas del reino de Dios. Y quisiera que fueran conmigo, por favor, siempre en el Evangelio según San Juan, pero vamos a buscar los versículos 13 en adelante. El Señor Jesucristo les decía a los discípulos, ¿verdad? Porque también los discípulos que siempre andaban con el Señor, cuando el Señor se iba donde Lázaro, pues iban todos, ¿verdad? Y donde comía uno, comían todos. Entonces, ellos supongo yo que estaban preocupados por la salud de Lázaro. Pero el Señor tenía todo calculado y se fue y siguió. Y los discípulos le preguntaron y Él les dijo, no se preocupen, Lázaro duerme. Entonces los discípulos dijeron, bueno, si duerme, va a sanar. Pero el Señor Jesucristo les aclaró, mire lo que dice el versículo 13, 11:13. Juan 11:13 dice, pero Jesús, vamos al 12 por favor. Juan 11:12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Mire lo que dice el versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero vea lo que dice el versículo 15 y póngale mucha atención, por favor, y trate de vivir esto en toda esta situación que está pasando. Versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Él. O sea, el Señor estaba diciendo algo increíble, pues. Y todos se han de haber quedado con la boca abierta, menos Tomás, ¿verdad? Porque el Tomás era incrédulo, ¿verdad? Él le costaba creer. Inclusive cuando le dijeron que el Señor había resucitado, no, dijo, hasta que yo pueda meter mi dedo en sus llagas, entonces yo voy a creer que Él ha resucitado. Entonces aquí vino Tomás y dijo Tomás en el versículo 16, mire lo que dice ahí. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba siendo ya perseguido. Entonces, mis queridos hermanos, vea por favor que el Señor dejó morir a Lázaro. O sea, permitió que su enfermedad avanzara hasta que él murió. Y entonces, cuando les comunicó a sus discípulos que Lázaro había muerto, entonces decidió caminar para allá. Ahora, vuelvo a la misma pregunta. ¿Usted cree, mi hermano? Y si usted es creyente, porque eso se supone que ser cristiano. Ser cristiano, independientemente cuál sea su denominación, oiga esto, quiere decir que usted es creyente. Y si usted es creyente, usted le ha dado crédito completo a las palabras de Dios.
Y si usted le ha dado crédito completo a las palabras de Dios, es porque está convencido en su corazón. Y si usted está convencido en su corazón, definitivamente que usted debería de amar al Señor. Oiga bien, porque le ha convencido su corazón. Entonces, al convencerle su corazón y al amar al Señor, también usted se transforma en una persona obediente al Señor. Entonces, una persona que obedece al Señor es una persona que ha entregado ya su pensamiento, ha quedado convencido y decide hacer su voluntad. Y esta persona que ama al Señor, que obedece al Señor, está dispuesto a tomar su cruz y a seguir al Señor. Vea por favor que decir creer no es solamente sí, yo sé que Jesús. No, se trata de un cambio completo de vida. No es solo ir a una celebración el día domingo, sea cual sea su denominación. No solo se trata de eso, porque muchas veces, y yo recuerdo, mire, yo antes de ser cristiano evangélico, yo era cristiano católico. Y entonces yo me acuerdo, yo iba a la misa del domingo e iba porque después de la misa salíamos a jugar baloncesto. Y ahí estaba al final esperando que el sacerdote dijera, podéis ir en paz, demos gracias al Señor. Y salíamos en carrera a jugar con las pelotas y etcétera. Y después ya grande, ya adulto, yo me sentaba y mi mente volaba. Y eso no tiene que ver en nada con la religión. Tiene que ver con la actitud del que asiste. Entonces, mi hermano, le quiero preguntar, ¿usted cree? Y si usted cree en el Señor, sabe que Él tiene el control. Y si usted sabe que Él tiene el control, usted puede darle crédito y estar paciente en medio de esta situación, porque sabe que en algún momento su estabilidad, sea económica, sea laboral, sea física, va a regresar. Y entonces la cosa cambia, la perspectiva cambia por completo, porque no es lo mismo, mire mi hermano, no es lo mismo recibir el mismo, por ejemplo, dos personas están en una casa y tiembla. Una persona sale corriendo y gritando. En cambio, la otra persona está tranquila y confiada. Entonces, mi amado hermano, es en el creer que está toda la fuerza de Dios en nosotros. Y quisiera por favor que camináramos al versículo 21, por favor. Versículo 21, por favor, ponga atención a esto. Dice así: el Señor Jesucristo decidió regresar con sus discípulos y ellos se quedaron en la entrada de la ciudad, y entonces les avisaron a Marta y a María que el Señor estaba a las puertas de la ciudad. Y entonces dice aquí que Marta salió corriendo donde estaba el Señor. María decidió quedarse allí, y entonces vea lo que pasó en el versículo 21. Dice, estamos 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire, no podemos dejar de reconocer que Marta estaba mostrando fe de que él tenía el control. Mas, sin embargo, también le manifestó, Marta tenía la esperanza. Mire lo que dice, por favor. Dice, oiga, dice 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Mas también sé ahora, y vea la clave, vea lo que es el creer. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23, mire por favor, dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Entonces Marta se recordó de la enseñanza antiguo testamentaria, que al final todo Israel va a ser salvo. Pero vea lo que dice 24, dice, versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es como cuando alguien fallece y usted le dice al hermano: hermano, yo sé que nos vamos a volver a ver con su papá, con su mamá, con su fulano, ¿verdad? Quien sea. Entonces, si bien es cierto, son palabras de consuelo, pero no le dan felicidad en ese momento cuando el familiar acaba de fallecer. Mire el versículo 25, le dijo Jesús:
porque le dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, no tienes por qué esperar el día de la resurrección, porque ese día de la resurrección todos van a resucitar, pero aquí está, no el día de la resurrección, aquí está la resurrección y aquí está la vida. Todo estaba encerrado en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo estaba Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Entonces, el que cree en él, dice aquí, yo soy la resurrección. No tienes por qué esperar ese día. Aquí está la resurrección y aquí está el poder de la resurrección y aquí está el poder de la vida en él, en Jesucristo. ¿Y qué le unía a Marta y al poder de la resurrección? El creer. Y entonces, mire el paso precioso de Marta, versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amados hermanos, cuando usted no sabe qué puede pasar, es en ese momento que usted tiene que estar seguro que cualquier cosa puede pasar. Y aunque los médicos den su dictamen oscuro, usted vea la luz de Cristo y siga clamando porque Dios tiene mucho que hacer y no importa que la muerte rodee a todo este mundo, que la muerte rodee todos los lugares, las cuatro esquinas de la tierra, pues cuando el Señor diga vida, pues habrá vida. Cuando el Señor diga muerte, pues habrá muerte. Y como dice Pablo, sea que viva o que muera, de Cristo somos. Entonces, en el cristiano no hay verdaderamente un perder, es un ganar. Entonces, ahora quisiera que fuera conmigo, por favor, al versículo 38, por favor. Vamos a caminar un poquito. Fíjense que el Señor Jesucristo se fue donde estaba Lázaro. Muéstrame dónde está. O sea, llévame a la tumba de Lázaro. Y entonces lo llevaron. Y era una cueva. No era la tumba como nosotros lo conocemos, sino que era una cueva perforada en la piedra. Y entonces metían el cuerpo del difunto y lo enrollaban con mantas y lo preparaban para que durara más tiempo sin tener mal olor. Pero habían pasado 4 días de muerto. Yo no soy médico, pero me explicaba un médico la otra vez que lo primero que se descompone es el globo ocular, es decir, los ojos son lo primero que se va descomponiendo. La necrosis comienza en todo el cuerpo hasta que todo el cuerpo se arruina. Pero mire lo que dice, por favor, el versículo 38. A todo esto, me detengo, a todo esto, el Señor Jesucristo fue, y cuando fue con Marta, y María salió corriendo porque Jesucristo mandó a llamar a María y salió corriendo donde estaba Jesús. De ahí cuando la vieron, todos los que estaban consolándolas a ella, corrieron junto con María y llegaron a la tumba donde estaban Marta y el Señor Jesucristo. Entonces, él cuando vio llorar a sus amigas, Marta y María, y vio llorar a muchos judíos que estaban ahí porque era una familia reconocida y era una familia querida por todos, una familia dadivosa, una familia servicial. Entonces cuando vio el dolor de todos, la humanidad del Señor Jesucristo fue contagiada. Y esto es precioso, amados hermanos, porque como Dios Todopoderoso, Él se pudo quedar incólume, sin dolor. No, si ya cálmense todos, ahorita vengo a levantarlo. Pero aquí dice, y esto es conocido como el versículo más corto de la Biblia. El Señor Jesucristo los vio a todos. Mire lo que dice el versículo 11:35. Por favor, me adelanto, 11:35. Mire lo que dice aquí. Cuando los vio a todos llorar y vio el lugar donde lo habían puesto. Mire un versículo que solamente tiene 2 palabras. Mire qué hizo Jesús. Jesús lloró.
el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que fue parte de la creación del universo mismo, aquel que dice el Evangelio según San Juan, que sin Él nada de lo que se ha hecho pudo haberse hecho, que en Él habita toda la plenitud de la deidad, todo lo todopoderoso que se puede ser, habita en Jesucristo. Todo lo grande que es el Señor, que es Dios, es en Jesucristo. Esa persona lloró con todos sus amigos y con todos sus hermanos al ver al mundo, a sus amigas sufrir. Entonces, en medio del sufrimiento, Jesucristo no está desatendido. Él sabe lo que este mundo está padeciendo. Él sabe lo que sus hijos están padeciendo. Él perfectamente sabe y se duele por este sufrimiento, pero Él también entiende, porque Él también fue hombre, que nosotros no entendemos ni nos forjamos en la diversión. Que cuando todo está bien, no aprendemos mucho. Y es cuando fallamos, es cuando nos lamentamos, es cuando nos va mal, que verdaderamente nuestro corazón comienza a ser transformado. Entonces, caminemos al versículo 38, por favor. Dice aquí, versículo 38. Jesús, versículo 38, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hablando de su hermano, qué palabras más dolorosas, y hiede ya. O sea, ya eran 4 días de muerto, porque es de 4 días. Jesús le dijo, y estas palabras quiero repetírselas a usted, mi hermano. Versículo 40. Oiga qué precioso este versículo. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Por eso es que, amados, volvemos al título de este sermón. El poder del creer. ¿Por qué en el creer? Porque, mi hermano, porque todas las promesas de Dios yo las hago mías cuando creo. Porque todo lo que Dios dice, yo lo vivo en verdad cuando yo creo lo que Dios dice. Yo me posesiono en un momento de crecimiento cuando verdaderamente creo lo que Dios dice. Mire, yo puedo y tengo control de mí mismo, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi carácter, cuando yo creo en el Señor verdaderamente y deposito en el Señor mi sufrimiento, deposito en el Señor mis penas, mis aflicciones y logro tener control de mí mismo, mi querido hermano. Cuando yo creo, inclusive la sangre de Cristo limpia mi vida. Cuando yo creo, amados, aunque el enemigo quiera atacarme, aunque el enemigo quiera conquistarme, aunque el enemigo quiera que yo no piense correctamente del Señor, pero yo creo y recuerdo las palabras del Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces el enemigo ya no tiene nada que hacer, porque la Biblia dice que yo solo tengo, respecto del diablo, solo tengo que resistirlo. Yo no combato al diablo. Yo no lucho contra Satanás. Yo solamente le resisto y confío en Dios. Y el poder de Dios llega a mi vida y mi vida comienza a cambiar. ¿Y sabe qué es lo precioso cuando mi vida cambia? Que los ojos, oiga bien, que los ojos de nuestra familia ven a un padre que cambia, a una madre que cambia, a los papás ven a un hijo cambiar y ellos mismos comienzan a creer en el poder de aquel que puede cambiar todas las cosas. Usted conoce la historia, mi hermano. El Señor Jesucristo se puso frente a la piedra, ordenó que quitaran la piedra sin importar que el olor que tuviera. El Señor Jesucristo se puso enfrente y gritó: Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia,
amados hermanos, delante de todos los que habían corrido junto con Marta y con María y estaban frente a la tumba de Lázaro, todos los que estaban allí vieron salir a aquel que estaba todo enredado, todo lleno de mantas, lo vieron salir de allí, vivo, porque de en medio de la tumba y de en medio de la muerte, la palabra llegó con poder. La palabra de Dios llegó con poder y devolvió al cuerpo muerto la vida. No me pregunte cómo fue. El cuerpo de Lázaro ya estaba podrido. Y cuando el Señor lo ordenó, Lázaro, sal, no dice Lázaro, vive, sino que el cuerpo volvió a la vida porque Dios lo mandó. Entonces, cuando Lázaro salió, la vida de todos los que estaban ahí cambió por completo. Ahora, en esta situación, amados hermanos, mucho anuncio de muerte. Pero recuerda lo que Jesucristo dijo al principio, esta enfermedad no es de muerte, sino que para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que el nombre de Jesucristo sea glorificado? Si no somos capaces de aceptar su voluntad, mucho menos estaremos dispuestos a ir y a hacer. Una cosa es aceptar lo que está pasando y otra cosa es hacer lo que Él nos pide hacer. Callar cuando Él nos pide callar. Nos pide en algún momento ser humildes. ¿Cómo? Si nosotros no creemos en Él, no creemos que Él tiene el control, ¿cómo vamos a cerrar los labios? ¿Cómo vamos a contener nuestra ira? ¿Cómo vamos a poder descansar en Él en todas las situaciones que nos acontecen a nosotros? Si usted cree, mi querido hermano, usted puede hacer cualquier cosa. En el capítulo siguiente, y con esto vamos a terminar, por favor. Busquemos, por favor, 14. Por favor, busque, por favor. Dice en el capítulo 14, versículo 12. 14, 12. Oiga lo que dice acá, por favor. Dice, el Señor Jesucristo levantó a Lázaro de los muertos. Y vea lo que dice el versículo 12, por favor. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, oiga bien, vuelve la misma palabra, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Se lo vuelvo a leer. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y quisiera que incluyéramos el siguiente versículo. Cuando usted cree, oiga esto, dice, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, mire lo que dice ahí, yo lo haré. Aleluya. Él mismo dijo, yo voy al Padre. Y cuando nosotros pidamos al Padre, creyendo, Él lo va a hacer. Ahora por último, le dije que era el último versículo, capítulo 12, versículo 1, por favor. Recuerde que estaba Lázaro, el amigo del Señor, y sus hermanas eran Marta y María. Yo sé que usted ya había escuchado, he escuchado muchísimas veces, Jesucristo fue ungido. Se acercó una mujer y sacó un alabastro, un bote fino con un perfume de nardo mucho más fino todavía. Y esta mujer vino y quebró el bote y lo echó en los pies del Señor y con sus cabellos limpiaba los pies del Señor.
ese bote era para cuando el día de su matrimonio o para el día de su muerte. Era siempre ese bote. Era un perfume carísimo y muy especial. Pero esa mujer estaba tan agradecida del Señor Jesucristo, que no le importó entregar ese perfume que para ella era tan importante, y lo hizo de esta manera. Mire por favor, San Juan 12, versículos del 1 en adelante, dice así: 6 días de la Pascua, lo tenemos ahí, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Imagínense qué espectáculo, amado. Imagínense, había estado 4 días muerto. Todo el mundo era testigo de la muerte de Lázaro y de su resurrección. Y desde el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Mire, si hubiera sido en nuestros países, algunos dirían, pues yo me comí unos tamales, ¿verdad? En su vela. Yo fui al entierro, yo estuve allí, yo le di un abrazo a las hermanas, le di mis condolencias, yo vi publicado en el periódico la muerte, el pésame para esta persona, y ahora yo lo veo sentado comiendo. Y por eso, vea por favor lo que dice ahí, versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Por qué María pudo hacer eso? ¿Por qué María pudo tomar ese perfume tan caro, tan especial? ¿Y por qué se tiró a los pies del Señor delante de toda la gente que le conocía? ¿Y por qué junto con el perfume y sus cabellos limpió los pies del Señor? ¿Por qué no le importó lo que la gente opinara? Levántate de allí, toda la gente te está viendo. Había un solo pensamiento en la mente de María. Marta le servía, pero María lo estaba adorando. María se postró a sus pies. Había una sola palabra, que no solamente era el creer. Ellas ya habían creído, pero resultado de su creer vino el favor de Dios sobre ellas. Y al recibir el favor en ellas, al tener a su hermano con vida, vino una palabra más. Y esa es la palabra que nace después del creer. Una sola. Y esta es gratitud. Cuando usted conoce al Señor, cree en el Señor verdaderamente, nuestro Dios nunca se queda con nada. Cuando usted le sirve, cuando usted cree, cuando usted espera en Él, cuando usted no deja su actitud cristiana, cuando usted aprende a resistir las tentaciones, cuando usted aprende a pasar por alto la ofensa, cuando usted aprende a confiar que Dios tiene el control, cuando usted aprende que en medio de este tiempo de coronavirus, de enfermedad, de muerte, inclusive para algunos de escasez, aprende a estar tranquilo, a estar quieto, aprende a estar paciente, esperando en el Señor, como dice el Salmo, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó, y esperamos pacientemente en el Señor. Siempre al final nosotros tenemos razones para estar agradecidos con Dios. Y mire, la mejor manera, el mejor motivo para servirle al Señor es con gratitud. La mejor manera de cantarle al Señor es con gratitud. La mejor manera de hacer cualquier cosa en el nombre del Señor es con gratitud. Y el solo hecho que Dios nos haya salvado, que nos haya quitado el destino que teníamos eterno, porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y el poder confiar en nuestro Dios, y el saber que a pesar de que no lo merecíamos, ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, es suficiente razón para estar agradecido con Dios. Y ceder, amados hermanos, no solamente un bote de perfume,
No solamente 1 hora a la semana, sino que aprender a reconocer que Dios tiene que estar en todas las cosas que yo hago. Si yo creo en el Señor, yo puedo estar dispuesto a aceptar lo que Él hace, a soportar las pruebas, a tener control de mi persona, a perdonar a aquellos que me han ofendido, porque yo sé que a mí mismo Dios me ha perdonado. Cuando yo puedo creer, puedo esperar y puedo saber que Dios va a actuar. Y al final yo tendré un corazón sumamente agradecido. Así es que mis queridos hermanos, el creer indefectiblemente nos trae a la gratitud, y la gratitud es la mejor manera de hacer todas las cosas por el Señor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta tarde, noche, Señor. Gracias Dios porque tu infinita misericordia, Dios, nos muestra en todo momento que tú tienes el control y nos permite estar tranquilos, Señor. Nos permite estar quietos esperando lo que tú vas a hacer. Nos permite, Señor, acostarnos en la noche y estar confiados al día de mañana. Nos permite levantarnos el día de mañana y orar, Padre, y saber que será un buen día porque tú tienes el control. Que aunque vengan momentos de escasez, momentos de enfermedad, momentos de bendición, momentos de felicidad, sea en el momento oscuro o sea un momento de luz, tú tienes